Le hemos pedido al doctor Luis Omar Montoya, él es miembro integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Luis Omar, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, igualmente un gusto. ¿Qué hacemos de esto? ¿Debería de cantar o no Peso Pluma? ¿O de dónde viene esto? ¿Qué supone? ¿Sí es el Cártel Jalisco? Mira, sería importante ahí recordar que en febrero del año, perdón, en febrero de este año, a principios del año, también en Tijuana amenazaron a un cantante conocido como Panther Bélico, que en aquel momento pertenecía a un grupo llamado Grupo Arriesgado. Entonces ya hay antecedentes de esta situación en Tijuana. La pregunta es, ¿por qué en Tijuana recurrentemente hay amenazas de este grupo criminal contra ciertos cantantes? Bueno, la respuesta es que digamos que el 90%, si no es que más, del corpus de los cantantes de corridos en la actualidad y desde hace bastantes décadas se concentran, como bien decía esta política, en hacer apología al delito, específicamente resaltando historias o narrativa que tienen que ver con el cártel de Sinaloa y sus diferentes facciones. En este caso, Peso Pluma, sustancialmente en sus corridos, hace alusión a personajes vinculados al grupo de Joaquín Guzmán dentro del cártel de Sinaloa. Entonces hay 5 corridos específicamente que pueden revisar y escuchar. El primero se llama Siempre Pendientes, que es de hace un año, en donde abiertamente menciona las siglas JGL. El segundo es El Belicón, que también grabó hace un año con uno de la dinastía Vega. Ahí ya no es, digamos que no es tan evidente, pero hay ciertos elementos. Después hay otro que ya es más reciente, que se llama El Azul, que habla de la 701. Y si ustedes cruzan esa información con un corrido que está ahorita en boga, que canta justamente este cantante Panther Bélico, al mismo que amenazaron en Tijuana en febrero de este año, tiene un corrido que se llama la 701, que hace alusión a una pistola, pues, que según la narrativa del corrido está asociada con el líder del cártel de Sinaloa. Entonces, uno va, digamos, trazando esas líneas y va, digamos, conectando estas microhistorias de los corridos. Y hay otros 2 corridos que también son importantes en esta, digamos, narrativa, en este corpus. Uno se llama PRC y otro que es reciente, del disco nuevo de Peso Pluma. El disco se llama Génesis y este correo se llama Rubicon, que hace alusión obviamente a una marca, a un estilo, un tipo de camioneta. Entonces, en estos 5 corridos, que son, digamos, muy contundentes, se hace alusión al cártel de Sinaloa. Entonces, en general, los cantantes que van a Tijuana, que narran historias que tienen que ver con el cártel de Sinaloa, pues terminan siendo amenazados. ¿Qué pasa con Tijuana? Bueno, Tijuana, como sabemos, es una ciudad frontera, ¿no?, con Estados Unidos, es, digamos, el paso más transitado, etc., etc., pero además es una de las plazas más importantes en términos musicales y en términos de narcotráfico es una de las plazas más peleadas. Ahí están todos los cárteles. Entonces, a lo que se refieren estos personajes es justamente a la narrativa de estos corridos. Ahora, en cuanto a la prohibición, porque digamos, este suceso despierta inevitablemente la discusión sobre la prohibición en la difusión del corrido. Tendríamos que remontarnos específicamente, Javier, a 1992. Mira, en mayo de 1992 ocurrieron 2 hechos importantísimos. Para entender el presente tenemos que ir al pasado. El 16 de mayo del 92 murió Chalino Sánchez. Es la misma época en la que muere Colosio, Ruiz Macíos. Es una época muy convulsa en México. Y el segundo suceso se da el 29 de mayo de 1992 en Culiacán también. 2 coches bomba explotan en Culiacán. Yo hice esa investigación de archivo allá en Culiacán, archivos históricos, y resulta que en la colonia de Las Quintas y en Colinas de San Miguel explotaron 2 coches bomba. Y después de las investigaciones, en aquel momento el gobernador de Sinaloa es Labastida, Francisco Labastida, es el final del sexenio, y a nivel federal es el final del sexenio de Carlos Eneas de Gortari. Entonces explotan 2 coches bomba, investiga el gobierno y resulta que quien detona estos coches es el cártel de Medellín en la época de Pablo Escobar, en Culiacán. Entonces estos 2 hechos, estos 2 acontecimientos que se dan en 1992 obligan al gobierno de Labastida y al gobierno de Salinas, al PRI, a emprender una cruzada contra el corrido, la prohibición, la famosa prohibición. Y evidentemente esto que acontece hoy en Tijuana, estas mantas,
pues reviven esa discusión. De hecho, hay ciudades como Chihuahua Capital o la propia Ciudad Juárez, en donde están prohibidos que no solo que se presenten, sino que canten, en todo caso, este tipo de narrativas. En Tijuana, por ejemplo, los Tucanes de Tijuana, que es un grupo emblemático de ahí, están vetados de Tijuana, no pueden cantar en Tijuana. Entonces, claro que en términos sociales habría que discutir, bueno, si el camino es la prohibición, si el camino es la educación de los chavos, y lo que es una realidad, Javier, es que definitivamente estas narrativas juveniles, pues no tienen nada de inocentes, y en muchos sentidos yo diría que incluso podrían hasta considerarse como drogas, ¿no? Drogas emocionales, porque ciertamente hacen apología al delito, definitivamente. Oye, me sorprende mucho cómo la presidenta municipal de Tijuana habla, que dice que se hace apología del delito como una normalidad, ¿no? Así como me sorprendió muchísimo. Más ella que vive en un cuartel, ¿no? Entonces, todo eso ahí como que se conjunta. Pero déjame decirte, en la discusión, en los debates, en los territorios, diría yo, el cártel Jalisco, ¿por qué no puede querer a Peso Pluma si hasta donde ahora nos cuentas y donde se sabe, no se mete con el cártel Jalisco? Dice que te estás pasando una que otra cosa que se plantea en estas 4 mantas, en 4 diferentes puntos de Tijuana, o sea, para que no se te olvide y para que sepas que en los 4 puntos todo el mundo se está enterando, ¿no? Sí, es que si uno, digamos, lee este acontecimiento no de manera aislada, sino a través, digamos, de una secuencia histórica, pues se va a dar uno cuenta que es recurrente que cuando van los cantantes de corrido, sobre todo las actuales generaciones a Tijuana, siempre reciben este tipo de amenazas. No siempre se cumplen, pero sí recurrentemente las reciben. Y sin duda el trasfondo de estos señalamientos tiene que ver con la letra de los corridos, es decir, no es que hablen mal de ellos, sino que no hablan de ellos, ¿no? Sino que son juglares del cártel contrario. Y como en Tijuana están todos los cárteles, pues porque es frontera, pues sin lugar a dudas también yo diría que es una estrategia también sin duda política, porque los cárteles también hacen política, ¿no? Y a través de los corridos, sin lugar a dudas, han encontrado una plataforma muy importante para hacer política. Y un claro ejemplo de esto puede ser el corrido de Soy el Ratón, que canta el grupo Código Claro, FN, claro, que claro. es política, ¿no? Es Entonces, política, sí. se Es, obvio. posicionamientos. Es Ovidio, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, creo que el asunto no es tanto que hablen mal de ellos, sino que no hablan de ellos, ¿no? Porque finalmente los corridos son una estrategia, un vehículo de difusión de sus Sí. historias, de sus personajes, incluso de sus versiones políticas sobre hechos específicos, como puede ser el Culiacanazo. Oye, ¿por qué supones que tiene este altísimo nivel de popularidad Peso Pluma, más allá incluso de la frontera? Ahí lo vemos con Jimmy Fallon, ¿no? Y lo hemos visto ahí con diferentes personajes. O sea, ¿qué supones que pasó? ¿Qué movió cuando musicalmente tiene muy poca aportación? Sí, claro, claro. Es que mira, es el momento histórico. ¿Cuáles son? El corrido tiene rompimientos históricos que tienen que ver con la estética, pero sobre todo con los procesos, con los momentos de la historia de México. ¿Cuál es el anterior rompimiento antes de que rompiera el corrido urbano de Peso Pluma, Natanael Cano, Fuerza Régida? Es el gobierno de Felipe Calderón, el sexenio de Calderón. Durante esta época emerge, digamos, un tipo de corrido, una manifestación que es denominado como movimiento alterado. Después vienen varios años en donde aparecen cantantes solistas, pero no logran generar o articular un movimiento, una corriente como tal o una escuela. Entonces, en el 2018, que es esta coyuntura justamente del cambio de sexenio, aparece en Los Ángeles una agrupación llamada Fuerza Régida y Sí. graban un disco en vivo de corridos. Entonces, ahí es donde realmente nace, se funda desde lo musicológico el estilo de lo que hoy conocemos corrido como corrido urbano, otros le dicen corrido tumbado. Y un año después, en el 19, Natanael Cano, un chavo de Sonora, graba un disco, un álbum al que intitula Corridos Tumbados, y del título de ese disco se desprende una categoría de mercado que ahora define a este conglomerado, que musicalmente también tiene ciertas características que ciertamente, como tú lo refieres,
pues es un producto pues de mala calidad, sinceramente, en términos musicales. Hacen algunas adecuaciones, usan el trombón, el tololoche, no el bajo, en fin, vocalmente ciertamente pues no traen gran cosa. ¿Por qué el éxito? Por la coyuntura, pero también me parece que por el perfil de los muchachos, porque si tú ves, por ejemplo, a Peso Pluma, pues su perfil es más de un chico de la clase alta, ¿no? Un chico de Zapopan, que tiene familia en Sinaloa. Son chavos en su mayoría que tienen Futbolero. poder económico. Sí, fue fútbol, intentó, al menos estuvo cerca de ser futbolista. Esta nueva generación de cantantes en su mayoría vienen de la clase alta, Javier, o sea, no vienen de abajo como en antaño, entonces también tienen el poder económico, pues para poder, digamos, sostener campañas publicitarias, ¿no? Todo esto, lo que implica, pues, la payola, en fin, para que pueda escucharse su música. Entonces, ese factor también es muy importante. Está cambiando el extracto social del que provienen estos intérpretes de corridos. Son muchachos muy jóvenes, no pasan los 23 años, están entre los 18 y 23 años. Sí. Y desde la parte musical, una razón que explica su éxito, indudablemente, es que ya no son como tal corridos, Javier, son una fusión musical, entonces tienen elementos del trap, Claro. tienen elementos del reggaetón, tienen elementos del hip hop, incluso ahora están grabando hasta cumbias. Este muchacho Peso Pluma en su disco de Génesis sacó una cumbia con un grupo que ahorita está de moda, que es de Texas, se llama Grupo Frontera. Entonces, la hibridación musical también, digamos, que les permite, sin lugar a dudas, y yo diría y agregaría con esto, digamos, puntualizo la respuesta, el TikTok, Javier. Es que hoy la música se mueve por TikTok y el TikTok ha acelerado y ha acercado a estas nuevas generaciones al consumo masivo, una herramienta de la que los, digamos, cantantes anteriores no disponían, pero sobre todo es el momento histórico, porque si tú te fijas, este fenómeno musical surge de la mano del sexenio de López Obrador. Entonces hay un asunto de trasfondo histórico y por supuesto de cambio musical en ello. ¿Por qué razón lo ves tan marcadamente con este sexenio el asunto, Luis Omar? Pues indudablemente tiene que ver también con, digamos, con el desinterés o el desapego que el gobierno federal ha tenido en combatir el narcotráfico, porque el mismo gobierno en su discurso oficial lo ha hecho, lo ha puesto de manifiesto, no es ningún secreto. Entonces, al dejar, digamos, al desatender el asunto de la violencia generada por el narcotráfico, todo lo que conlleva, pues por supuesto que va de la mano también la música, porque la música es parte, digamos, es parte del discurso político y cultural de los Claro. cárteles de la droga, Oye, que finalmente son empresas transnacionales, ¿no? claro. Oye, a ver, déjame plantearte, es para tomar muy en serio las 4 mantas allá en Tijuana, ¿no? Son para tomar muy en serio, ¿no? ¿O no? Sí, pues yo pienso que pues deberían hacer pues lo mismo que en febrero de este año hizo el Panther Bélico, o Sí. sea, cancelar el concierto. No, yo no veo pues necesidad como para qué exponerse ellos, exponer a la gente. Y yo creo que lo más sensato incluso de parte de los políticos pues debería ser cancelar el concierto. No le encuentro yo sentido, porque además, como te digo, es un asunto recurrente. O sea, ahora como que se visibilizó más digamos, por la presencia que tienen los medios Peso Pluma, ¿no? Sí. Pero no es un asunto nuevo. O sea, ahora sí que tiro por viaje cada que se presenta un cantante de corridos que le canta al cártel de Sinaloa y que va a Tijuana, inevitablemente aparecen mantas. O sea, dicho de otra manera, Luis Omar, no te metas en esta plaza, en otro lado haz lo que quieras, casi casi. Sí, definitivamente, pues sí, bueno, no cantas en contra de mí, pero pues no me cantas a mí, ¿no? Sí, y no me vengas a cantar a otros en mi tierra, ¿no? Claro, que ese es el gran asunto. Sí, es un asunto que tiene que ver seguramente también pues con el ego y estas cuestiones pues del poder, ¿no? De las mallas del poder. No necesariamente Peso Pluma tendría que ver con los cárteles, sino es lo que él ha encontrado, pregunto, ¿o qué presumes? No, pues es que en realidad es donde está, digamos, musicalmente es donde está Claro, la beta, ¿no? El sí, corrido claro. genera miles de millones de pesos, pero ciertamente que los cantantes estos interpreten estas historias, pues no significa necesariamente que estén vinculados pues Claro. con ese negocio, ¿no? Simplemente también, o sea, también tendríamos que entender qué es la industria musical. Es decir, aparecen estos personajes hoy, mañana van a aparecer otros, pero la industria va a permanecer, Sí. porque no solamente pasa en el corrido urbano, o sea, veamos de qué habla el reggaetón, o sea, es una descomposición moral, estética, por donde se le quiera ver,
y por supuesto que el corrido urbano forma parte de toda esta debacle, pero no es el único, ¿no? Claro. Eso que dijiste de descomposición moral y estética me llama particularmente la atención, Luis Omar. El señor Peso Pluma y todos ellos están, lo digo con profundo respeto, nadando en dinero, ¿verdad? Sí, no, es que además, mira, ahora el negocio está en los conciertos, entonces las cantidades de dinero que ganan por hacer música son exorbitantes. Es un fenómeno similar a lo que ocurre con los futbolistas de ahora ganan miles de millones comparados con los de antaño, o sea, es una tendencia de la economía y de las mercancías de consumo masivo, ¿no? La Entonces, industria, estos cuates la industria del ganan. espectáculo, la industria del Sí, así es. espectáculo, ¿no? Así es, sí, o sea, cobran una barbaridad. O sea, la verdad es que para ellos el negocio no está en componer corridos, Javier. O sea, si componen corridos es más por un asunto de capital cultural, no, o por amistades o cosas así, pero no por un tema de dinero, porque, o sea, por un corrido te pueden pagar $80,000, pero esos cuates sacan mucho más en un concierto, ¿no? No, pues bueno, pero mucho más, ¿no? Diría yo, ¿no? Bueno, Sí, Luis, sí, porque además ahora estamos en la época en que estos cuates llenan estadios de fútbol, o sea, no es la época de los salones pequeños, no es la época de Chalino Sánchez en el 92 que llenaba salones de fiestas, estos cuates llenan estadios, por ejemplo, el concierto de Peso Pluma está programado para realizarse en el Estadio Caliente, donde juegan los Xolos. Casi nada. Luis Omar Montoya, te mando un gran saludo y mi agradecimiento. Como siempre, Muchas gracias, Javier. un gran saludo, Luis Omar. Bendiciones, gracias. A ti, gracias.